Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Mi nombre es Orlando Rodulfo y quisiera hoy nuevamente comenzar el mensaje de la palabra de Dios, la predicación, cantando dos estrofas de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La primera y tercera estrofa. Viajando al cielo arriba voy, quieres ir, de Dios la invitación te doy, quieres ir. Millones han llegado ya, con Cristo están en gloria ya. Y tú que estás aún acá, quieres ir. Camino angosto es Jesús, puedes ir. La puerta estrecha abrió en la cruz, puedes ir. Creyendo en Él hay salvación, seguridad, satisfacción, y no verás condenación. Puedes ir. Después de haber cantado este precioso himno, voy a leer en Apocalipsis 21, versículo 7 y versículo 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra escritura más en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Amigo o amiga que no eres salvo, dele gracias al Señor que todavía está vivo. Pero como dice en el libro en este libro de la palabra de Dios, el mismo Señor dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Usted lamentablemente está muerto para Dios si todavía usted no ha experimentado la salvación de su alma y un encuentro con el Señor Jesucristo por la fe. Por eso te leí en este libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, pero las revelaciones se las dio fue el Señor Jesucristo al apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Pasmo a causa de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso vemos en varias oportunidades, en cada uno de los comienzos de los capítulos, el apóstol Juan dice: vi el cielo abierto, vi un ángel y
Él también podía decir, oí una gran voz, una grande multitud en el cielo. Y en varias oportunidades él podía decir, oí una voz, estaba oyendo la voz del Señor y el Señor le estaba relatando lo que está escrito en el libro de Apocalipsis para el futuro, para lo que iba a suceder, y se dirigió a 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia. Entonces vemos aquí que el mismo Señor fue que le reveló sobre el lago de fuego y sobre la consecuencia del pecador si rechaza la salvación. Y el mismo Señor en su ministerio terrenal habló del lugar de condenación y habló sobre el pecado en el hombre y la mujer. Pero aquí vemos que en este libro de Apocalipsis el mismo Señor está, el apóstol Pablo, el apóstol Juan relató, pero los cobardes e incrédulos. La cobardía, el reino, para ser salvo hay que ser valiente, porque el que no es salvo, él puede saber que creer en el Señor, convertirse al Señor, seguir al Señor, va a llevar controversia en este mundo con su misma familia, con los incrédulos, porque él va a caminar, si cree en el Señor, va a empezar a caminar en una corriente, contra una corriente mundanal. Y entonces, antes de mano, ya la persona, cuando ha escuchado el mensaje de salvación, él sabe que el mensaje del evangelio le puede traer consecuencias, aunque nosotros los que somos salvos sabemos que esto no son consecuencias, sino que cuando uno ya creyó en el Señor va caminando en contra de una corriente, y entonces vemos la controversia que tiene una persona incrédula contra los que son verdaderamente salvados por la gracia de Dios. Entonces, no creer en el Señor es un acto de cobardía. Por eso el Señor dice, pero los cobardes e incrédulos. Y también la incredulidad también lleva al pecador al lugar de condenación eterna. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, uno lo lee en los evangelios, el mismo Señor hizo muchos milagros, y él mismo pudo decir, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. El mismo Señor dijo que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, la incredulidad de creer lo que uno está predicando. Cuando yo escuché el mensaje de salvación, empecé a escuchar, me di de cuenta de que el mensaje era una verdad, y había una lucha en mi corazón, porque ya el pecado ya yo no quería seguir esa vida de pecado en el licor y en distintos pecados. No quería seguir esa vida, quería tener un cambio, pero ya el diablo me tenía atado ahí, y a muchos los tiene atado en el pecado y en fornicación, en borrachera, en adulterio, idolatría. Y también y fíjese que también dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Pero primero dice el Señor, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Usted, si está en incredulidad, usted es una criatura de Dios. Usted todavía no puede ser un hijo de Dios hasta que no crea en el Señor. Y todos los que creen en el Señor son hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios los que hemos creído en el Señor y alcanzamos salvación y vida eterna, porque el Señor conoce los corazones de los que en verdad quieren ser salvos. La paga del pecado es muerte. Ningún ser humano merece la salvación de su alma. El Señor es el que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el mismo Jeremías pudo decir: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Por eso vemos el caso de aquel eunuco que iba bajando por ese camino a Jerusalén, iba a adorar, iba leyendo el libro del profeta Isaías, y él estaba interesado en su corazón saber de quién estaba hablando las escrituras, si era del profeta o de algún otro. Y así estábamos nosotros. Nosotros no entendíamos, escuchábamos el mensaje, pero sí había algo en nuestros corazones, cuando yo no era salvo, que sabía que el evangelio era una verdad, pero no podía llegar al Señor. Tenía el deseo en mi corazón, pero un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche no soporté más y llegué a Él, porque pude comprender, porque Él abrió mi corazón y mi corazón estaba ya compungido, y llegué a Él, le clamé por salvación, porque ya yo no soportaba más. Ya yo estaba casi resignado, decía dentro de mí: bueno, tendré que ir al lugar de condenación. Pero esa noche Él me salvó, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y es una experiencia inolvidable para mí. Nunca se me olvida ese día, y a cada uno de los que somos salvos. Había esa angustia y no había paz en mi corazón, y esa noche encontré la paz en mi corazón, y tengo desde esa fecha hasta los días de hoy como 15 años caminando con el Señor, y Él dándome de sus bondades, de su paz en mi corazón, y Él es el que nos guía, como dice el salmista, más allá de la muerte. Y nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación, y nos esperan, como dice aquí: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya nosotros podemos ver a Dios, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. No lo vemos con ojos físicos, sino por la fe, porque sabemos en nuestros corazones que Él está vivo, y que Él nos salvó, y que todo lo que dice su palabra es una verdad, y nos esperan son las herencias incorruptibles en el cielo. Pero lo que dice aquí: pero los cobardes e incrédulos, y esta lista que ya le leí, si mueren en su pecado, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si usted llegase a morir hoy sin salvación, su alma va al lugar del infierno, que el mismo Señor predicó, y va a ser juzgado en el día del gran trono blanco, sacado de ahí todos los que rechazaron. En el lago de fuego todavía no hay ninguno. Eso es lo primero, lo va a estrenar, es el diablo y sus ángeles, porque lo dice en el mismo libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche, ahí va a haber día y noche. Pero los que ya somos salvos
nos esperan son las glorias eternas en el cielo, a donde no habrá ni dolor, ni lágrimas, sino que vamos a estar por toda la eternidad con nuestro amado Salvador y veremos su rostro y no habrá ya más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces después vemos que dice el juicio ante el gran trono blanco. Ahí ve ya el apóstol Juan, ve y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estos son los mismos libros que está hablando el profeta Jeremías, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Y lo que más va a resaltar aquí es el rechazo a la única fuente de salvación, el único acceso que tuvo usted oportunidad mientras estaba en vida de creer en el Señor para ser salvo y para poder ser hijo de Dios. Y como dice aquí en la Escritura, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Nosotros somos hijos de Dios, no porque lo merecíamos, sino porque alcanzamos el regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte física y espiritual, separación con Dios a todo aquel que muere en su pecado y no ha sido salvado, separación por toda la eternidad, como aquel rico que murió en el relato que dijo el Señor del rico y Lázaro. El rico estaba separado de Dios, ya no tenía oportunidad de ser salvo, pero el pobre, el mendigo, estaba en el seno de Abraham, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que ganó la salvación fue el Señor, pero nosotros, lo que hemos creído en el Señor, recibimos fue un regalo solamente por reconocer nuestros pecados delante de Dios y ir a la fuente de salvación, la predicación que escuchamos, y llegamos al Señor Jesucristo por la fe y creímos en Él, y Él perdonó los pecados de nosotros, indignos pecadores, que merecíamos el pago en el infierno, pero fuimos librados de ahí. Sí, morimos, nuestros cuerpos van a la tumba, pero ya nosotros estamos vivos para Dios, y el día que el Señor venga, arrebata si estamos vivos, y los que estén en las tumbas van a ser levantados, resucitados, y sus cuerpos de humillación, nuestros cuerpos de humillación, si estamos vivos, van a ser transformados, y esos cuerpos que están ahí en las tumbas van a resucitar también, y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. El que murió por nosotros, el que derramó su preciosa sangre, entregó su vida por la de nosotros, indignos pecadores. Se cumplieron todas las escrituras, y el Señor, y Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Cree en el Señor Jesucristo. No seas cobarde e incrédulo. Muchos se detienen en el Evangelio para creer en el Señor, porque permanecen en cobardía e incredulidad, porque no quieren identificarse con el Rey de Reyes, con el Señor, porque saben que pueden sufrir el vituperio, y esto es una cobardía, y se echan para atrás y no quieren creer en el Señor, sino que le dan alto y empiezan a decir: no, creo después, cuando esté más viejo. Pero usted no sabe, porque todo ser humano tiene establecido un día en que va a partir de esta esfera terrenal. No va a pasar ni un día más ni un día menos. Le llega su día, salvado o no salvado. Si le llega salvado, su alma va para el cielo. Si muere sin Cristo en su corazón, su alma va al lugar de condenación eterna para ser juzgado en el día del gran trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga, que no eres salvo y serás salvo.